Bienvenidos y bienvenidas a Radio Eladio. Hoy hablaremos a fondo sobre la televisión, cómo se hace un programa, de dónde salen las ideas, cómo se llevan a cabo y en definitiva de lo que es la televisión por dentro. Y para todo esto contamos con la inestimable colaboración de Yago García, comunicador audiovisual que ha trabajado tanto delante como detrás de las cámaras, en su momento como presentador del programa Vaya V de la ya inexistente V Televisión y actualmente como guionista en la Televisión de Galicia. Recuerda que puedes escuchar este podcast en todas las plataformas digitales de audio y si lo estás viendo en YouTube, puedes suscribirte para no perderte el contenido diario. De la misma manera puedes dejar un me gusta y un comentario diciéndome qué te ha parecido. Nada más, espero que os guste y os dejo con ella. Bueno, Yago, pues si te parece, primero podemos empezar hablando de cómo nace un programa de televisión. No, que me imagino que las productoras se reúnen y dicen vamos a hacer algo. ¿Cómo es? ¿Cómo nace? Bueno, yo te voy a hablar desde mi experiencia propia y la que tengo actualmente, que es una productora como es Voz Audiovisual que trabaja para Televisión de Galicia. Efectivamente, lo primero es la idea original, el formato. Tú piensas qué programa quieres hacer y ese dossier se lo llevas a la producción ejecutiva, a tu jefe o a tu jefa, y son ellos después los que se reúnen y todo eso pues es un poco, supongo, como en las películas, ¿no? El guionista hace y piensa las ideas y después los jefes deciden pues si el papel se queda aquí debajo en un cajón y de vez en cuando lo desempolvan o si ya desde el principio es tan atractiva la idea como para llevarla a cabo. Entonces el primer paso es la idea original, tener la idea, pensar qué quieres hacer y eso pues las fuentes de inspiración son múltiples y diversas y una vez que lo tienes lo desarrollas brevemente, o sea, tampoco lleva más al principio el germen de un formato de televisión, no estoy hablando de una serie, pues mucho espacio, digamos, en el folio, ¿no? Sí. Pero Yo me sale imagino que así. ahí, en esa reunión, el protagonista debe ser la pasta, ¿no? Ahí debe, lo primero que se debe hablar de qué puede rendir bien, ¿no? Claro, también depende un poco para quién trabaje esa productora, a quién le estés presentando el proyecto. Nosotros, por ejemplo, en Voz Audiovisual ahora mismo estamos presentando solo proyectos para Televisión de Galicia, lo cual no quiere decir que mañana pues se decida un poco seguir con TVG, presentárselo a una plataforma, cambiar de idea, pero a ver, la pasta siempre es no quería decir problema, pero la Sí. pasta siempre lleva problema, ¿no? Siempre es un presupuesto Es problema y determinado y solución. exacto, es problema y solución. O sea, sin la pasta no vas a poder llevar adelante tu proyecto y lo normal es que tú pienses un proyecto siempre de altos vuelos, drones, múltiples cámaras, ideas múltiples y que después si se llega a realizar, pues a lo mejor no te dan todo ese volumen económico que quieres o directamente no se hace, que es lo que pasa la mayor parte de las veces, que hay ideas que tienes y que pues no llegan También nunca me a hacerse. imagino que no será lo mismo hacer un programa o pensar un programa para una pública que para una privada, ¿no? Igual en las públicas hay algún punto de labor social que se intenta cumplir o por lo menos de visibilidad a cierta cosa que en las privadas no está tanto, ¿no? ¿O no? Bueno, evidentemente por rollos fundacionales, yo diría que sí, pero creo que también, y el máximo ejemplo yo creo de cualquier televisión pública es la BBC, aunque hay que cumplir cierto porcentaje de programas culturales, de identidad propia, etcétera, etcétera, yo creo que a lo que aspira cualquier televisión es a entretener, a informar y a hacer formatos de ficción que lo peten y que sean atractivos para el espectador. Entonces, yo creo que por lo menos a nivel de productoras que trabajan pues, para televisiones públicas, yo creo que eso, digamos, que no se exige. Otra cosa es que después ellos, a nivel de producción propia, de servicios informativos, de programas propios, sí que tengan que cumplir ciertos ratios. Pero vamos, yo no noto una presión encima en plan, oye, hay que pensar un programa, pero piénsalo para contentar al colectivo no sé qué, porque hay muy poca programación en estos momentos de esto, ¿no? Yo creo que
lo mejor para pensar un proyecto audiovisual es no ponerse un poco límites, pensar en entretener al espectador y lo que te salga, ¿no? Después es la televisión la que dice, bueno, pues este tío tuvo esta idea, esta tía tuvo esta otra y lo que más le encaje. Pero eso ya es problema un poco de la televisión más que del creativo que lo piensa, ¿no? Después, a lo mejor, pues porque les encaja más determinada temática en parrilla, a lo mejor condicionado por eso que tú dices, escogen un proyecto y no escogen otro, pero bueno, ahí ya, ya no es cosa mía. Claro, es que siempre se No. dice como las televisiones públicas, aunque las privadas también tienen subvenciones y tal, que se supone que deberían cumplir una labor social con sus programas, quizás desde el punto de vista educativo, a lo mejor, siempre se suele decir eso. Y quería preguntarte si en las productoras pues hay ese tipo de debates. A ver, debate siempre hay, pues mi departamento es de no ficción, ¿no? O sea, el propio nombre lo dice, es un departamento muy pequeñito en el que piensas programas y hay un director de no ficción, un poco que es el que se encarga y tú a él le puedes llevar tus ideas. Entonces yo creo que el primer debate lo tienes primero contigo mismo y después cuando confrontas con tus compañeros las ideas que tuviste. Yo creo que evidentemente las televisiones públicas todas cumplen una función. La TVG, desde luego, y básica, fundamental, es el tema de la lengua propia que tenemos y que debemos de preservar. Y creo que el debate más bien, ya te digo, es interno. Yo tampoco es que tenga muchísima experiencia, porque sí que antes estuve en V Televisión, después estuve trabajando de periodista muchos años y ahora sí que me he vuelto a incorporar a una productora y a la producción audiovisual, pero yo no noto, digamos, esa presión, ¿no? Yo creo que el debate es interno y piensas más en algo que pueda contentar a tu cliente. Está claro que en este caso es la TVG, entonces tienes que pensar pues, en un territorio que es Galicia, en ubicar cualquier reality ambientado en lo que te rodea, pensar en los personajes que puedes tener más cerca y que te pueden cumplir determinado papel en un guión. Y establecer esas localizaciones en el territorio. Pero vamos, yo creo que no es algo que notes impuesto, sino que ya sale un poco de ti mismo, ¿no? Y en cuanto al guión, una vez que ya está planteada la idea principal, ¿por dónde se empieza? ¿Qué es lo primero que se escribe en el guión? Además del título del programa, supongo. O bueno, quizá el título es lo último, a lo mejor. Bueno, una vez que tienes la idea original, la etapa que se abre es la que se dice el formateo, ¿no? El formato. Le das una presentación al formato, es decir, lo que en un informativo o a nivel técnico se puede llamar escaleta, ¿no? Es lo que empiezas a pensar primero, ¿no? Pues cómo es la introducción, los personajes que tú tienes, qué vas a hacer con ellos, sean pues, concursantes de un reality, sean concursantes de un quiz show, sean unos entrevistados anónimos para el diario de Patricia. Bueno, vas pensando en etapas cronológicas, qué quieres hacer con esa gente y dónde la vas a poner. Y a partir de ahí ya te van saliendo las propias acciones que se deberían de llevar a cabo. Aquí yo creo que los que estamos en programas tenemos una ventaja y es que nos ahorramos una cantidad de folios de diálogo impresionantes, porque tú digamos que provocas las acciones que tienen que pasar esperando que pasen y después ya sí que hay como un proceso de recogida, ¿no? De eso que tú sembraste, ¿no? Que eso, claro, en ficción es imposible y tú una vez que piensas en la Biblia, defines a los personajes y los ubicas en un sitio, tú esos diálogos y esas relaciones entre ellos las tienes que tener perfectamente medidas Pero para avanzar en la trama. es un arma de doble filo también, ¿no? Porque te ahorras el trabajo de escribir los diálogos, pero por otro lado tampoco nunca sabes las reacciones como son. A lo mejor esperas algo y pasa justo lo contrario. ¿Eso lo tenéis en cuenta o se deja un poco al azar que lo decida? Lo tienes en cuenta y es un poco, bueno, el nervio y la inquietud un poco que provoca y también el gustirrinín, ¿por qué no decirlo? Y el subidón y a veces el bajón, sale de estas cosas. Es decir, tú, si pensaste la idea original, si desarrollaste el formato
y si después en un programa, digamos, de no ficción, has seleccionado a esos personajes en base a un casting, que es lo que se suele hacer. El proceso de casting es importantísimo, o sea, es básico y primordial. Aún así, como tú dices, estás abierto a sorpresas, es decir, está claro que hubo un casting en el que salió Aitana y llegó a Operación Triunfo, está claro que hubo un casting y salió Ismael, ganador del primer Gran Hermano, está claro que hay un casting que lleva a un fulano a pasapalabra a estar 150 programas seguidos, y está claro que hay un casting en el que uno sale primero eliminado de Operación Triunfo, uno va a pasapalabra y no acierta ni 2 palabras del rosco. Quiero decir, es un riesgo, pero tú cuando defines un poco el formato que quieres, y ahí sí que hay un cierto contagio o se aproximan bastante la ficción y la no ficción, es que tú piensas también en personajes y los supeditas a una selección y a un casting que es muy importante hacer. Entonces, confías en que ese casting y esos personajes te vayan a hacer un papel, y es cierto que hay días que son un poco frustrantes, pero también es labor un poco después de dirección y del equipo de guión de ir provocando las acciones hasta que consigues exactamente lo que quieras, que exactamente nunca lo consigues, porque yo creo que no se consigue, no lo consigue ni Scorsese con sus actores, pero bueno, lo intentas y al final, pues bueno, también tienes pues ese gustito pues de salir al mar, echar la red, volver a puerto y bueno, mira, esta es la captura de hoy, ¿no? Yo creo que Y eso también entre es lo tú y bonito del yo, oficio. a los personajes, como los llamas, o concursantes, se suele llamar personajes, ¿no? Los llamáis personajes a las personas que participan en los realities. Sí, o sea, si estás en un reality les puedes llamar concursantes. Yo creo que el nombre que yo les pongo, que es personajes, no debe de ser el canon establecido en los libros teóricos de guión, pero bueno, como yo en la carrera pues estudié con Sidfield y con Robert McKee y tal, pues yo qué sé, tengo esa contaminación a lo mejor, pero sí, podríamos A llamarlos los personajes, personajes concursantes, se sí. les indica hasta qué punto lo que tienen que hacer. ¿Se les guioniza mucho? O No, no. O sea, depende. O sea, todo lo supeditas al formato. Evidentemente, si estás haciendo un concurso de saber y ganar, ¿no? Jordi Hurtado, pues hombre, el personaje tiene un papel muy claro, está detrás de un atril y le van a hacer una serie de preguntas. Claro, en un determinado periodo de tiempo, ahí tú no le dices al concursante nada, pero él sabe que va a tener que contestar a cada pregunta y que va a tener que hacerlo en un tiempo determinado. y en un Gran Hermano, La Isla de las Tentaciones, algo por el estilo. Yo en un reality a ese nivel no estuve, pero sí que estuve, por ejemplo, en un programa que era una competición gastronómica. Podíamos asociarlo a reality, porque sí que tenía una parte que era la batalla, la Come a Comarcas Batallas, eran 2 comarcas que se enfrentaban, 5 cocineros a un lado, 5 a otro, de 2 comarcas diferentes. Tú les dabas un tiempo y un menú que tenían que realizar, y ahí un poco se acababa todo. Es decir, si uno se quemaba la mano, pues te soltaba un taco. Si uno se lleva mal con el compañero porque le estaba haciendo mal la mezcla del bizcocho, ostras, esto no está saliendo como queríamos. Entonces, tú una vez que tienes el formato determinado, después sí que también tienes, yo creo, y es lo bueno, y bueno, es también hacia dónde están yendo mucho las cosas y la televisión hoy en día, es dejar cierto margen para esos momentos que también son mágicos, en los que aflora la persona que hay detrás del personaje que tú creaste. Yo creo que eso es lo más mágico y hacia dónde va hoy en día el entretenimiento en televisión, que podemos ser muy puros y decir, uy, es que la Isla de las Tentaciones no me gusta, pero como formato de entretenimiento tú lo ves y cumple ciertas premisas una por una, en la que todo esto está medido al milímetro. Es que precisamente en esas premisas te das cuenta de que muchos de estos realities, y no sé, tú me podrás responder ahora si es por la buena tarea de casting que se hace o porque directamente están guionizados, que se suelen repetir los mismos personajes estereotípicos en cada concurso de convivencia, si te das cuenta. Está el que siempre hace una cosa, el guaperas o el tío duro, la que no sé qué, ¿sabes a lo que me refiero, no?
Totalmente, sí, sí, sí. Y por lo que sea, para tentarlas a ellas, ponen a unos armarios empotrados y para tentarlos a ellos, pues ponen a unas tías despampanantes. Sí. Claro, yo creo que eso alguien debió de pensarlo antes, al igual que se pensó muy mucho, pues el tipo de concursante, por poner ese ejemplo de la Isla de las Tentaciones, es gente de una determinada franja de edad que aún por encima lleva un determinado tiempo con su pareja y esos dos factores unidos a pensar, ostras, es que yo aún tengo toda la vida por delante, me voy a conformar con esto, voy a intentar cumplir la prueba de ser fiel o me voy a dejar llevar por donde me está llevando esta gente. Por donde me está llevando esta gente no son estos armarios empatrados y estas tías buenísimas. Es por donde te estamos llevando los que estamos un poco detrás Sí, pensando por donde sí. queremos que vayas, claro. Mm. Entonces, un poco lo bueno es que el espectador piense en ese caso que esa tentación que vive arriba no, que era una película, pero esa tentación que tiene al lado, pues está puesta ahí por el ayuntamiento, ¿no? Que aquí nadie tiene nada que ver y lo que pase, pero no va a estar así, claro. Es que si lo piensas, ya no solo con el tipo de persona en cuanto a, por ejemplo, que tenga una pareja de tanto tiempo, sino también en las personalidades, en la forma de actuar de los personajes. Si piensas en Supervivientes, por ejemplo, que es otro reality digno de estudio por muchas razones, siempre hay alguien que se cree Indiana Jones, un aventurero que sabe hacer fuego y que sabe hacer todo. Luego está el que tiene alergia al sol y lo pasa fatal y se lo comen los bichos, que siempre es alguien con apariencia débil. Luego está la que no se quiere meter en el agua porque le da miedo. Luego está alguien ultra famoso que no te esperarías que estuviera ahí y que todos los vídeos que sacan giran en torno a esa persona. Hay siempre esos mismos perfiles. Entonces, yo creo que ahí la labor importante es la del casting, más que las reacciones que se buscan desde dentro, desde el guión, ¿no? Sí, sí, es que es tal cual lo que estás comentando. O sea, y de hecho, ya llegaste al punto en el que tú como espectador, después de ver tantas ediciones o de estar familiarizado con ese formato, ya casi podrías haber elaborado ese documento punto a punto, que es el primer Supervivientes que le llevaron a Telecinco terminado. Bueno, vamos a Mm. hacer esto con estos personajes y tal, y eso se fue replicando. Y es así. Y está claro que si aún a día de hoy, pese a lo que tú has dicho, que sabemos perfectamente y los has detallado casi, los personajes que se van repitiendo aún se sigue haciendo, es una muestra, la mayor muestra yo creo, pues de que el formato funcionó y de que acertaron, ¿no? ¿Y qué mecanismos, hablando de formatos que funcionan, hay algún mecanismo, porque en todos los ámbitos de la vida prácticamente hay algún mecanismo, alguna fórmula, que si bien no te garantiza el éxito por completo, sí te garantiza una porción de ese éxito? A la hora de hacer un guión para un programa de televisión, hay algunas fórmulas de estas. A ver, a lo mejor hay una máxima, pero fórmula yo diría que no hay. ¿Y cuál es la Yo máxima? creo que hacer que parezca fácil. O sea, primero entenderlo tú, porque si tú no lo entiendes o si tú ya tienes una complicación y ya te resulta difícil asociar al personaje con la localización y a la localización con el sentido que va a tener en el guión, en el programa, es mejor. Deja esa parte, repiénsalo y vuelve a intentarlo. O sea, lo primero es entenderlo tú. O sea, yo diría que la máxima en televisión y en entretenimiento y en un público de masas es la sencillez. O sea, yo la máxima que persigo es esa. Sencillez que no simpleza. Ojo, vamos a diferenciar ahí. O sea, no es cuestión de poner a dos monos apareándose en una selva. Aunque esto nos recuerde a ciertos realities que a lo mejor hay. No vayamos por ahí. Pero lo que quiero decir es sencillez que no simpleza. Es decir, algo fácil de entender para el espectador común, porque, bueno, al fin y al cabo, pues por lo menos en mi caso, pues a lo que aspiras es a que lo vea el mayor número de gente en cadenas generalistas, ¿no? Después, claro, hay muchos subtipos diferentes y totalmente aceptables, pero digamos que sí, no sé si hay una frase o hay una cita literal, pero sí, hacerlo fácil, hacer que parezca fácil, sencillo y para toda la familia. El bricomanía del guión, vamos a dejarlo. Es que, por ejemplo, en periodismo
Tú eres comunicador audiovisual, ¿no? Tú lo que Sí. estudiaste fue comunicación audiovisual. No sé si Guión y dirección, sí. machacasteis, si en ese grado se machaca mucho lo de los valores noticia. No sé hasta qué punto los diferentes valores o elementos que debe reunir un hecho para que se convierta en noticia, que son cosas tipo novedad, conflicto, profundidad, ese tipo de cosas. Pensé que me ibas a dar una respuesta de eso, de que si reúne una serie de elementos se convierte en reality o se convierte en programa, como puede ser un hecho noticioso. La pregunta es buena, pero yo no estudié, digamos, una guía que fuera así, porque yo creo que en el mundo del entretenimiento y del mundo creativo está claro que el periodismo sí que tiene que tener cierto rigor o intentarlo en algunos casos. Un saludo para Eduardo Inda si nos está viendo. Yo creo que lo bueno también de algo creativo es que aunque tú tengas unas pautas y haya una serie de pasos, no te puedes imponer tampoco un esquema muy cerrado, porque yo creo que si no, no habríamos tenido Gran Hermano, no hubiéramos tenido tantos y tantos programas que en un principio nacieron polémicos y que al final han conseguido gustar a tanta gente, ¿no? O sea, yo no sé si alguien dijo, caray, el diario de Patricia, aquí que una gente nos venga a contar sus penas puede funcionar, ¿no? Yo creo que el diario de Patricia tuvo que surgir así en su momento. Ojalá volviera. El que pensó ¿Qué eso, pasó con el diario de Patricia? pues exacto, ¿dónde está Patricia Gastañaga? Esa es la gran pregunta que se está haciendo A mí España. me Pues, por gustaría ejemplo, saberlo. claro. Es que ese Se talk podría show, por hacer un ejemplo, programa buscando a Patricia. Ese buscando a sería un buen Patricia. formato. Eh, Si se lo propusiera a tu productora, ¿qué me dirían? bueno, pues no estaría mal. Podemos ir buscando a través de las grandes entrevistas que hubo en el diario de Patricia hasta dar con ella. Por Ostras, ejemplo, se claro. me ocurre, ¿no? Los grandes personajes que salieron y al final que todo eso nos fuera llevando hasta Patricia Gastañaga. Pues Ostras. no está mal. Ir buscando a esta chica que había llevado a sus padres para que aceptaran a su novio y les dijo, ¿aceptáis a mi novio o ya no soy vuestra hija? Y los padres dijeron, pues ya no eres nuestra hija y se fueron. Podría buscarse a esa chica y preguntarle qué fue de Patricia o al de ¿Te asusta mi inteligencia? No sé ¿sabes cuál es el gótico este que había ido. Sí, Ese tipo de gente se podría ir entrevistando, ir buscando por los diferentes puntos de España, preguntándoles por su paso por el diario de Patricia y buscando a Patricia. Ahí te acabo de dar una idea, si no millonaria, casi. claro, efectivamente. Pues esto que acaba de surgir aquí, yo creo que si tuviéramos algo pautado y guión a guión y punto a punto, pues a nadie se le habría ocurrido, ¿no? Yo creo que tampoco hay que darle muchas más vueltas. Yo creo que sí que hay una serie de pasos, pero en el mundo creativo y de entretener a la gente, primero te tienes que divertir tú y después ver si consigues que alguien más se sume a la causa, ¿no? Y Entonces, en esta línea te voy a preguntar, quiero que me digas un programa de la televisión que te parezca lamentable, que te parezca horrible, que digas, pero es que no entiendo cómo esto puede tener siquiera un espectador y mucho menos que alguien lo produzca. claro, es que como profesional del gremio me pones en un poco un aprieto, porque uno, yo creo que nunca hay que decir de este agua no beberás, eso ya de primeras. Y después porque yo creo que detrás de todos ellos siempre hay una idea y hay un desarrollo de esa idea, ¿no? Entonces eso a mí ya de primeras, como me siento un poco identificado, ya me cuesta, ¿no? Digamos, darle un pisotón a nada y a algo así en particular. Y ahora mismo, o sea, si me preguntas por un programa en concreto, es que no te sabría decir porque tampoco es que consuma muchísima televisión, ¿eh? O sea, sí que consumo muchas plataformas y en YouTube veo muchas cosas, pero claro, la parte esta pasiva, yo creo de que a las 9 ponen esto y a las 8 ponen esto y esta cadena y la otra, no te sabría decir, ¿eh? No te sabría decir un programa en concreto que a mí no me guste nada, nada, nada. Bueno, pues dime uno que te guste mucho. De cualquier época y corte moral, ¿no? O sea, da igual. Uno que te parezca maravilloso y que te hubiera gustado estar en él. ¿Y por Hubo qué? dos, hubo dos programas de televisión
Pues cuando yo pues estaba en bachillerato, acabé la ESO y decía, ¿a qué me voy a dedicar? Que viéndolos, digamos que me di cuenta un poco a lo que me quería dedicar y que, a pesar de que ahora cuando te los diga vas a decir, bueno, tú eras bastante flipado, me parecía bastante accesible porque hay gente un poco que estudia la carrera y dice, bueno, pues nada, yo ahora ya pues a dirigir mi serie, a pensar mi película, a trabajar en el guión de Hierro, yo qué sé, ¿no? Y ojalá sea así, ¿no? Pero yo había dos programas, uno era Callejeros y el otro era el de Buenafuente, esos dos programas, siendo los dos diferentes. Yo digamos que a mí siempre me hubiera gustado ser reportero de Callejeros y siempre me habría gustado muchísimo, si Andreu Buenafuente me está viendo, ser guionista de Andreu Buenafuente. Entonces, yo eran esas dos cosas que me parecían, cuando vi esos dos programas, medio realistas, que tampoco me iba muy de guay, yéndome bastante de guay ya, pero que yo me veía haciendo, ¿no? O sea, me prefiguraba un poco en mi trabajo levantarme por la mañana, llegar a un sitio y ponerme a escribir para ese señor que hacía esos monólogos y esas entrevistas y sacaban a esos personajes, el Nen de Castefa, el Chiquilicuatre y Callejeros, esa magia de la televisión a la que aludíamos un poco antes de... está claro que ellos sabían dónde se metían cuando iban a las 3.000 viviendas y que llevaba el reportero una serie de acciones pensadas, pero después allí lo que se producía era pura magia, es decir, tú no sabías lo que te ibas a encontrar y en esa improvisación, en esa capacidad mental de tener cierta agilidad, pues podías traer oro o no traer nada, que al final en Callejeros, eso lo aprendí después, solo se quedaban con el oro, porque imagínate la cantidad seguro de horas y de trayectos y de kilómetros que se hicieron y de gente que salió y que no, que acabó en nada, ¿no? Y después está el pim pam toma la casitos. Pues claro, a mí eso me parecía magia pura, magia pura. O Es que sea, te y iba a yo quise decir, ser... Callejeros, la cantidad de momentazos que ha recopilado, que son auténtico patrimonio de la historia de España, ha conseguido recopilar una cantidad de momentos graciosos más grande que probablemente la de Buenafuente siendo un programa de humor. Sí, 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 sí. Seguramente, Es seguramente. que ahí hay un trabajo previo muy importante. Y bueno, y Callejeros también tenía mucha vinculación periodística, lógicamente, pero había Sí, un sí. trabajo de documentación de a dónde vamos, eso era fundamental, dónde vamos, porque se metían en sitios tela. Y solo pensar el a dónde vamos, yo creo que ya les iba llevando un poco a caminos insospechados y maravillosos, ¿no? Entonces, no sé, a mí me parecía eso, volviendo un poco a lo de antes, esa magia que se podía dar en la que una cámara asistía al espectáculo de la vida, como si fuera el Rey León. O sea, yo fueron dos programas, o son dos programas que te puedo decir por el cariño que les tengo, por los que decidí ser lo que ahora soy, que es absolutamente nada, pero sigo aspirando a eso, ¿no? Y siento admiración por toda esa gente capaz de pensar un programa y de llevarlo a cabo, la verdad. ¿Cuál es tu late night favorito? Uf. Internacional. Internacional, yo te diría Conan O'Brien y John Oliver. O sea, son dos muy diferentes. El de John Oliver es información pura y dura, pero creo que es ese giro a la actualidad irónico y con humor que yo creo que hace falta siempre y es sano y que podríamos asimilar un poco en España al Intermedio, que también es un programa que a mí me encanta. Y después John Oliver y previamente Jay Leno sí que tiene, o sea, perdón, Conan O'Brien y Jay Leno sí que tienen pues esa parte más de maestro de ceremonias y de tío normal, ¿no? Simpaticote, capaz de que se le siente al lado una estrella de Hollywood o quien sea que va a sacar un poco oro de ella, ¿no? A mí eso de los late nights, creo que la primera premisa que tiene que tener es que el tío que presenta pueda ser tu vecino de enfrente Hmm.
eso es la gran clave, ¿no? Entonces, Que tenga ese punto de showman, pero no. exacto, Que exacto. sea, Exacto, sí. Que te Un lo maestro de imagines un ceremonias, sí. poco, sí, sí, sentado aquí al lado y que te puedes tomar una caña con él, ¿no? Porque yo creo Mm, que el ambiente en las entrevistas de los late nights es fundamental. Es decir, la figura del presentador de late night tiene que ser alguien, pues el mítico cuando en las películas entras en un bar y lo ves allí un poco en una esquina de la barra, tú estás en otra y al final acabáis hablando juntos, mm. ¿no? Eso es lo que tiene que provocar un poco el late night, ¿no? Para mi gusto. Sí, yo estoy de Miradas acuerdo. cómplices y un poco esa calidez. Yo creo Mm. que ahí es de donde se saca oro. Pero los late nights, la verdad es que me gustan mucho. ¿Eh? Sí, a mí Todos, todos, también. Yo todos. soy de Letterman a tope, me gusta mucho. Y sí que coincido en lo que decías del presentador del late night. Tiene que ser una persona capaz de hablar para millones de personas y entretener a millones de personas, pero que tú lo veas y te parezca que le podrías invitar a una caña y tomarte una caña con Exacto. él. Transmita Sí. cercanía, pero a la vez todo lo contrario, porque de cercano a una persona de esas, pues me imagino que debe tener más bien poco, luego extrapolándolo a la vida real. O a lo mejor te sorprendería, claro, no sé, ¿no? Pero yo creo que sí que es algo, algo que tiene que transmitir, ¿no? Porque yo si no, también pienso, pues en la primera vez que Letterman o que Jay Leno o que Conan O'Brien se le sentó al lado, no sé, dime un nombre de alguien famoso el que te salga así, muy top, 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 top. Mm, ¿de qué? ¿Del cine? ¿De qué? Es que Pues no no sé sé, qué quieres son, que te diga. imagínate, primer programa de Conan O'Brien y de pronto le viene pues Robert De Niro. Primer Buah. programa, ¿eh? Ostras. Que se te siente Robert De Niro al lado y tú que tal, no seas ya de base o de principio, pues un fulano más que incluso sentirá admiración por él, pues yo creo que ya no fluiría, ¿no? O sea, ya si te vas un poco de, no, yo soy presentador de Late Night, estoy a la misma altura que Robert De Niro, no, macho, yo creo que por ahí vas mal, ¿no? Yo creo que con la calidad, con la calidez, con la humildad y con ese rollito de, pues nos podíamos estar tomando un café y hablando un poco de todo, se llega muy lejos. ¿No te parece que ese formato en España, quitando Buenafuente y bueno, ahora La Resistencia, no termina de cuajar como en Estados Unidos? ¿No te parece? No hay esa eclosión de múltiples figuras, pero la causa de ello no sé si sabría establecerla, la verdad. Mm. Eh, es cierto que habría que ver dónde se emiten en Estados Unidos todos esos late nights, pero claro, yo creo que también influye, son muy personales al fin y al cabo, ¿no? O sea, no puedes tener Buenafuentes infinitos o Eva Mm. Sánchez infinitas, que también tuvo el suyo, ¿no? Entonces, a no ser que des con ese ideal de presentador de late night y lo puedas poner a determinada hora y que ya él atraiga a la gente, que yo supongo que habrá en Estados Unidos, a lo mejor muchos, porque tienen una cultura de la televisión por cable y de múltiples plataformas y canales más antigua, y a lo mejor estamos hablando de esto, si hay muchas más resistencias allí, o si no, yo creo que, claro, en España aún que tenemos la cultura ya de la ficción en plataformas, tampoco tanto del consumo directo de programas, ¿no? Sí, la resistencia, por ejemplo, pero entonces yo no sé si a lo mejor puede ir la cosa por ahí, ¿no? Mm. Que en Estados Unidos pues haya una cultura muy anterior y que hayan dado pues con una serie de, una figura ya muy institucionalizada de presentador de late night y tengan múltiples, pero no sabría decir por qué aquí no hay tantos. Pero Sí, bueno, habrá que porque conformarse con Buenafuente y David sí, sí. Broncano. Tampoco está nada mal. No, no, están perfecto. Pero son pocos, porque en Estados Unidos, ya te digo, cada cadena tiene como el suyo, además rivalizan, está el de Jimmy Fallon, está el de James Corden, están este tipo de presentadores así que compiten, cada uno para su cadena, y en España sí que falta algo de eso, un poco. Ahí tenemos programas que parecen de alguna manera, así tipo El Hormiguero y tal, que serían como un late night, pero llevado a la española, por decirlo de alguna Sí, manera.
mezcla un poco, tiene toques de Saturday Night Live, tiene toques Sí, así por momentos de Land Rover incluso, yo qué sí, sé, sí. no sé, sí. No, O mismo el Land Rover. El Land Rover, ¿cómo lo definirías tú, por ejemplo? Tonight Show. Tonight Show, ¿no? Es un poco el Saturday Night Live a la gallega, o Mm, sea, es un magazine de noche, un poco, es una noche de fiesta en la cual afortunadamente no está José Luis Moreno, a la mm, que le ha sumado sketches un poco centrados en nuestra idiosincrasia gallega, y eso es un acierto, ¿no? Que los personajes se parezcan a los que te puedes encontrar cuando vas por una carretera subidos en un tractor o están en una cafetería tomándose unos jubilados un café, pues podrían ser esos, y después le metió la parte también de hormiguero o de medio late night, que es invitar a un famosete y colarlo por el medio. Entonces, no le pondría así ninguna etiqueta en concreto, ¿no? Yo creo que acertaron en la fórmula y que disfruten el momento, vamos, porque hoy en día es muy difícil que un programa se mantenga en el tiempo, y si lo consigues es que lo estás haciendo bien. sí, sí, es un género en sí mismo, diríamos, ¿no? Claro, es que, exacto, y que se haga en Galicia influye en que sea un género en sí mismo, ¿no? O sea, Roberto Vilar también intentó muchas veces aventurarse a hacer televisión fuera y no le salió tan bien la jugada, claro, porque en Galicia somos la hostia, entonces es que Mm. ¿para qué se iba a ir a ningún lado? Es que no lo sabía aún. Sí, es cierto que el tipo de, el tipo de contenido que se hace en Land Rover está muy ligado a la tierra. Es fuera del ámbito geográfico de Galicia. La mayoría de cosas no tienen efecto como si tienen en Galicia. Claro, y que la parte de Roberto Vilar es la parte de humorista, de costumbrismo, de Mm. conocerse a la gente, de Costumbrismo, sobre saber todo. cómo... Costumbrismo, claro, o sea, conocer pues nuestra cosmovisión y lo que nos rodea. Claro, tú a Roberto Vilar lo puedes poner a presentar cualquier cosa y lo hará bien, pero claro, es el En Roberto Galicia. Vilar presentador, Sí, sí. no es el Roberto Vilar, que yo creo que es esa potencialidad que tiene de conocer lo que le rodea y de sacarle punta y chiste a todo, porque también fue uno de los tonechos, ¿no? O sea, es que el Mm, mundo del sketch lo tiene muy, muy rodado, o sea, mm. si te Tiene vas ese a perder eso punto, fuera, si te vas a perder eso presentando algo fuera, pues oye, mejor que esté aquí, tiene que lo ese disfrutemos punto todos, claro. actoral o relacionado eso con la ficción que se puede ver en los sketches de Land Rover, pero sí que pierde un poco a la hora de, pues cuando sale a una televisión de ámbito nacional, pues sí que se nota que no termina de encajar como se hace con Galicia. Al revés que Buenafuente, por ejemplo, que también empezó en Cataluña y después salió ahí sin ningún tipo de problema. Y que quizá no tenga ese punto también de actor que sí que tiene Roberto Vilar. Claro, y que Andreu Buenafuente es muy late night, y el late night, Mm, digamos que puedes establecer ciertos parecidos Estados Unidos, Cataluña, España, eso sí que lo mm. puedes tal, pero lo que no puedes hacer es el Land Rover en la NBC, o sea, no podrías, o No, no, no. en la ABC, pero sí No, no. podrías hacer un late night como se hace en Estados Unidos, pues como los está haciendo aquí Buenafuente, ¿no? Y un late Entonces, night del estilo de los Estados Unidos aquí en Galicia, ¿qué tal iría? ¿Qué tal crees tú que iría? Regular, ¿no? que, no, Se ha ¿quién lo intentado, no lo sabe? sé. No sé si se ha Bueno, intentado. Carlos Blanco hizo uno cuando yo creo que años serían. Antes de que gobernase Feijóo, creo. Somos una potencia, se llamaba. Ahí hubo uno. Hubo también otro más o menos reciente en TVG, pero digamos que no es un género a lo mejor pues para el público de la televisión de Galicia, ¿no? No sabría decirte por qué no se apuesta por ahí, pero, pero yo creo que sí que podría funcionar, ¿no? O sea, si consigues a alguien que tenga el tono y la capacidad de dar acogida y te buscas
los famosos tampoco tienen que ser de primer nivel, ¿no? La Resistencia un poco también tiene o ha tenido ese punto de la atracción hacia el personaje al que va, ¿no? Que es muchas Mm, veces para el gran público es un desconocido o es muy millennial o es muy generación Z, y eso yo creo que lo que en principio podía ser un problema, es decir, pero ¿cómo vamos a traer a esta persona que no la conoce nadie? Yo creo que de eso han hecho una gran potencialidad, ¿no? Entonces, eso también es una manera que tuvo la Resistencia de atraer al público, que a lo mejor, como todos los formatos están en constante evolución, pues nos da una idea de cómo pueden seguir. ¿Qué pasa? Que yo creo que en la televisión de Galicia, en TVG, poner a un trapero de entrevistado, pues a lo mejor si miras un poco el target de audiencia que tienen, pues claro, a nivel de audiencia, pues probablemente no iba a funcionar. Entonces, seguro que hay proyectos de todas maneras, a lo mejor de mucho menor nivel o chavales que en YouTube suben sus entrevistas y tal. Seguro que hay cosas que se hacen ahora en todos lados, porque se hacen gracias a todas las digitalidades, que a lo mejor merecerían dar el salto, no sé si a TVG, por lo que estamos comentando, pero sí a cualquier otro lado. Entonces yo soy optimista y yo creo que todo se puede hacer y todo se hará. Vamos, yo confío, yo confío. Es que en ese sentido estamos sometidos a la dictadura de la audiencia. Y aunque tengas un proyecto muy guay, como podría ser un late night, un programa de entrevistas, una serie tipo documental para la televisión de Galicia, a lo mejor no se podría hacer porque la gente no lo vería. Aunque el formato esté genial y en otro tipo de canales sí triunfaría, y al revés, y viceversa. Y formatos que triunfan aquí en Galicia no se pueden hacer fuera. Estás muy sometido a la audiencia, y eso es una pena. A ver, yo creo que al final da lo mismo la cadena un poco para la que trabajes o la que te contrate, ¿no? Yo creo que a lo mejor lo que uno tiene es también, sin renunciar a sus ideales, sin dejar de pensar formatos y tener ideas que a uno le gusten, pues a lo mejor darle un poco la vuelta y decir, bueno, pues si de lo que se trata es de convencer a toda esta gente, voy a darles lo que ellos quieren, ¿no? Quiero decir, a lo mejor no estás haciendo justo lo que a ti te gustaría hacer, pero de pequeñitas cosas se hacen grandes cambios y a lo mejor pues la Resistencia iba a ser un late night al uso y al final acabó siendo lo que es, ¿no? Y lo evolucionaron así, están muy contentos por cómo fue y a lo mejor Movistar quería algo más random y menos indie. Entonces, por si nos está viendo alguien que le gusta este mundillo y que tiene ciertos ideales, yo diría, o sea, guay tía, guay tío, o sea, tenlos y manténlos, pero también para que tu día a día te sea más llevadero y que el mileurista también sonría, pues intenta llevártelo a tu terreno. Pues bueno, pues si se trata el juego de convencer a más gente, pues a lo mejor lo tengo que hacer así, ¿no? Y ahí está también el reto, en competir por la audiencia, que se quedan muchas cosas por el camino y que a lo mejor no haces lo que más te gusta. Bueno, pues probablemente, pero bueno, es otra forma de tomarlo, ¿no? Ya ves que yo intento sacarle una sonrisa a todo, en la medida de lo posible. Pues como debe ser. Si quieres, ahora vamos a irnos a tu faceta más personal y cuéntame cómo comienzas tú a trabajar en televisión. La primera vez que comienzas a trabajar en televisión, ¿cómo llegas ahí? Pues mira, llego un poco de rebote. O sea, yo aunque estudié guión y dirección en Santiago, por vicisitudes empecé a trabajar en Radio Nordés, Cadena Ser, pues a los poquitos meses de sacarme la carrera, porque no me salía ningún curro, digamos, ni de guionista, ni de auxiliar de nada, ni nada. Entonces vi un tablón en la facultad un día y nada, y me fui para allí y empecé a trabajar en esa emisora de radio. De esa emisora de radio pasé a otra, porque en la primera que estuve hice como una sustitución y era Radio Voz Bergantiños, que estaba en Carballo presentando un magazine de mediodía, pues similar al que en Santiago puede ser Voces de Santiago, Voces de A Coruña, bueno,
hacía eso, ¿no? Un magazine, pues, de mediodía, con entrevistas locales a políticos, a artistas que venían, exposiciones, temática variada. Y resulta que llega un momento en el que La Voz de Galicia decide lanzar una cadena autonómica, la única privada que hubo en Galicia, y que a mí se me acababa el contrato que tenía, de aquellas aún en prácticas. Entonces, pues era un poco seguir trabajando, pero incorporándome a V Televisión y dejar la radio, o no seguir currando. Y entonces dije, bueno, pues entonces guay, porque a lo mejor la tele que no tuve al principio, pues la tengo ahora. Y así fue como empezó. Empecé a trabajar y empecé a trabajar en los informativos de la cadena. O sea, nada que ver con lo que a mí me gustaba en principio, que era un poco la parte pues más de no ficción, de entretenimiento, etcétera, etcétera. Y empezó un poco de casualidad. O sea, como ves, en principio no iba por ahí, pero al final acabé trabajando en televisión, vamos. Así es como surgen las grandes cosas, ¿no? Sí. Y luego acabas en Vaya V, que es el programa que recordamos muchos. A lo mejor por el nombre la gente no lo recuerda, pero es ese programa que presentaba Yago con Cañita Brava y que iban Sí, de ya lo aventuras sé, ya lo sé. por diferentes, por diferentes puntos y se veían en diferentes situaciones surrealistas, muchas de ellas, y que recordamos hoy muchos con cariño, ¿no? Efectivamente, o sea, pues no sé, pasado un año y medio, pues los jefes tuvieron una reunión, oye, vamos a intentar hacer cosas diferentes, tal, pensaron en Vaya V y no sé si, porque yo probablemente fuera por eso, pues estaba un poco haciendo coñas por la redacción o Dios sabe qué, pues dijeron, bueno, pues vamos a poner a este chaval, pusieron a una compañera conmigo también al principio y lo que era una sección con Cañita Brava dentro del Vaya V, que por cierto, los que nos estén viendo y quieran recordar todo esto, si es que quieren recordarlo, van a YouTube, ponen programa Vaya V y ahí ya pueden revivir todos los momentos curiosos que vivimos. Y un poco, como todo evoluciona, pues al final, digamos que nos quedamos Cañita y yo mano a mano. Fue mi padre televisivo y estuvimos pues prácticamente casi 2 años, año y medio, 2 años, recorriendo Galicia con él y sobre todo la parte un poco que también yo creo que era genial y que no te esperabas y que convirtió ese programa en algo súper original, era pues coger el periódico, ¿no? Y decir, bueno, pues Mariano Rajoy resulta que no sabe que era M. Rajoy, Cañita, le decía yo. Y a partir de ahí era toda esa magia, esa espontaneidad de alguien pues que no se sacó una carrera, pero que tiene más calle que cualquiera y Pura esa calle. una forma de pensar las cosas y de decirlas increíble, porque o sea, Cañita era el personaje absoluto del programa, pero porque él era así, él es pura televisión y además lo que mejor funciona de Cañita Brava es que él tiene unos valores muy claros y sabe cuáles son y cómo tiene que decirlos. Es decir, él sabe lo que es bueno y lo que es malo. Y entonces, si alguien no se reconocía en unos papeles como el punto Rajoy y se metió así por detrás 1 millón de euros, por poner un caso que ahora no sé la cifra concreta, pues eso era algo malo. Y entonces Cañita lo iba a decir. Y sabíamos que lo iba a decir y además, como lo decía él. Entonces yo creo que ese momento mágico de la televisión fue un poco lo que pudo hacer que ese programa no diese la vuelta al mundo, pero sí que a mí aún a día de hoy hay mucha gente que ya no me parezco mucho porque engordé y todo, pero aún me recuerda por aquello y me dice, joder, es que cómo erais, es que tal. No es como éramos, o sea, era la realidad filtrada por Cañita Brava y yo creo que eso fue una idea sencilla, pero bueno, yo agradecido de haberlo vivido porque al final pues te formaste una familia durante 2 años y lo pasamos pues genial, ¿no? Genial, la verdad es que sí. La verdad es que Cañita Brava, genio absoluto, simplemente calle y Cañita Brava. ¿Qué es de él hoy en día? ¿Qué está haciendo?
Él siempre fue estrella residente en un barrio de A Coruña que se llama Os Castros, pero hasta el punto de ser estrella residente que, claro, él, por ejemplo, cruza la calle por donde le sale de los cojones, aunque pase un coche. Entonces el coche pita y él dice, sí, sí, talego, adiós, adiós. Y saluda en plan, hostia, me están pitando porque soy el puto Cañita Brava. Es en plan, a ver, puede ser, pero es que al mismo tiempo, ¿sabes? Eres un poco el sheriff aquí de este local. Entonces él lo pasó mal ahora con la pandemia porque, bueno, a él le gusta tomarse su cafelito y sus vecinos le invitan al cafelito y siempre se cuenta algo y siempre raja del Depor. Digo raja pues porque la situación del Deportivo sí. Es la que es y entonces pues siempre era esa voz que cuando ibas por la calle pues la podías acabar escuchando. Y ahí sigue, o sea, él sigue siendo el de antes. Por desgracia, pues los proyectos empiezan y acaban. Y por suerte también, porque no puede ser todo eterno, y menos en este mundillo. Pero vamos, yo tranquilizaría a los fans y les diría que tranquilos, Cañita, still alive, ¿ok? Está bien. Es que a mí es una persona que de verdad que me encantaría conocer. ¿Hasta qué punto sus reacciones, su manera de expresarse y todo, hasta qué punto es actuación? Porque un punto de histrionismo, imagino que sí que tendrá cuando hay una cámara delante de actuar un poco diferente, o no, o es así, Cañita es así de transparente y es así. Cañita Brava es Cañita Brava. Pero Cañita Brava sabe perfectamente cuando hay una cámara delante, un piloto rojo encendido. Y no hay que decirle nada. Quiero decir, él lo sabe. Y entonces él es así, vamos, o sea, no creo que nadie que viese el programa o que lo conociese de otras etapas, si se lo encontrase, viera una persona diferente. O sea que él es así y tenemos que disfrutarlo así mientras podamos. O sea, ya sobrevivió al semáforo, a Valla V y a una pandemia mundial. O sea que nos queda cañita para rato, espero que sea así. Es que tú has, me imagino que vivido un montón de cosas, ya fuera de cámaras, en viajes y diferentes momentos, y lo habrás visto en prácticamente todas sus facetas. Por eso te quería preguntar si siempre cuando, por ejemplo, le lees una noticia, saca un titular como sacaba en vuestro informativo, o si tiene puntos más tranquilos de persona normal, no normal de manera despectiva, sino de manera... eh, Sí. ¿entiendes? Lo entiendo perfectamente, pero es que en el programa todo lo que pasaba era Sí, de sí. verdad, quiero decir. Ahí nadie le decía a Cañita lo que tenía que decir, él lo decía tal y como quería. Sí que es cierto que había una selección de los mejores momentos, Hmm. pero vamos, o de lo que tú considerabas o de que podía ser mejor, pero Cañita es el mismo en todos los momentos. Y después, claro, efectivamente, hay un Cañita que no es el que sale por la tele, el que es más risueño, el que te saca los palillos y te canta, porque es un tío pues, que tuvo sus problemas y su mala vida y sus representantes que a lo mejor no lo trataron como él se merecía precisamente cuando más éxito tuvo, pues que tiene meses jodidos porque no le salen actuaciones y entonces va más apurado de pasta y efectivamente, pues como cualquier otra persona, ¿no? O sea, al fin y al cabo, todos esos momentos que compartíamos en coche, porque dentro de Valla V había una sección que era Conexión Cañita, que era llevarlo a sitios de Galicia que tú decías, jolín, este sitio es perfecto, vamos allí, coméntame todo lo que quieras. Y yo, por ejemplo, el ejemplo que tengo, que me viene ahora mismo, que a mí me produjo una rotura total, fuimos al Parque do Pasatempo en Betanzos, este parque que hicieron los indianos García Naveira, que bueno, en su momento, pues que a Galicia trajeran este primer parque enciclopédico en el cual podías ver un cachito de diferentes zonas del mundo en muchos sitios, pues llamaba la atención. Y yo le estaba contando, ¿no?, la historia. Bueno, esto fue campo de prisioneros republicanos después de la Guerra Civil. Y Cañita hace así, mira al horizonte y dice,
hicieron un campo maravilloso, Yago. Y yo le digo, partiendo del culo, bueno, a ver, está bien porque es bonito, pero lo de los presos republicanos no estuvo nada bien, ¿sabes? O sea, un poco tenía esos momentos totalmente impredecibles y era también uno de los aciertos, yo creo, del programa, ¿no? Que no había muchas acciones, como estuvimos detallando antes cuando hablábamos de la televisión de hoy en día, muchas acciones que yo llevaba pensadas y que en base a ser Cañita el personaje que es, pensaba que podían funcionar, pero después era magia pura, era David Copperfield Cañita. Yo pienso muchas veces en Cañita, ¿qué estará haciendo ahora Cañita? Si Cañita viera esto, ¿cómo reaccionaría Cañita? Yo creo que en general España perdió un representante brillante para Eurovisión. Lo pienso muchas veces y seguro que me das razón. O aún no lo tuvo, quiero decir, Cañita sigue ahí, Eurovisión sigue existiendo. Yo lo dejo en el aire. Yo lo dejo en el aire. Podemos estar aún a tiempo de verlo. Ojo. Mucho mejor que el Chiquilicuatre. O sea, 1000 veces mejor. 1000 veces mejor. ¿O no? Desde luego. O sea, mejor que Lucía Pérez de Oincio, si me apuras. Pero, Sí. pero vamos. Puede ser que estemos a tiempo. No perdamos la fe. Y mientras, pues ya sabéis, en el YouTube, programa Vaya V, y nos vamos contentando con eso. Hasta que mejore un poco la situación pandémica, que a lo mejor pues ya podemos disfrutar de él, pues contratándolo directamente. O sea, ahora mismo no sé cómo podemos contactar con él, pero si usted tiene amigo o amiga, una despedida de soltero, una boda, una cena, una churrascada, no dude en llamar a Cañita, que no sé cuánto le va a cobrar por la actuación, pero va a quedar encantado. Necesito que me cuentes una anécdota surrealista que no haya salido nunca en el programa, que nunca se haya emitido. A lo mejor incluso por ser demasiado surrealista para el programa. Necesito que me cuentes algo que yo me vaya a ir a la cama pensando en esa anécdota. Es que Tiene que haber. tiene que haber, pero como había tanto de verdad en todo, o sea, es decir, probablemente, como te conté anteriormente lo del Parque do Pasatempo en Betanzos, probablemente la situación ya entró en la selección que escogió el director para el metraje final, ¿no? Entonces, acordarme de algo que no saliera me cuesta. Pero, dentro de lo que... Bueno, hubo un día que lo pasamos mal, pero lo pasamos mal el cámara, Cañita y yo, los tres que íbamos en los cochecitos que teníamos en los utilitarios que teníamos en V Televisión, que eran unos Hyundai i20, o sea, un Renault Clio de los de antes, Sí. por tamaño. Y fuimos de Vendimia a la Ribeira Sacra. Y claro, hubo un momento en el que en esa viticultura heroica la carretera se acaba, te vas adentrando más en los viñedos, ya pasa a ser pista de tierra y ya para llegar al punto exacto donde quedaste con el que recoge las uvas, pues para que nosotros echáramos una mano y ver cómo era aquello, era una puñetera odisea. Y ya hasta el colmo de males que... un camión, un tractor cargado de uvas salía de allí y nosotros entrábamos. Entonces llegó un momento en el que hubo que dar marcha atrás y tú lo único que podías ver, si mirabas por la ventana, era una caída de 25 metros, pero así en vertical. Y entonces, claro, yo iba con la GoPro en el coche grabando tal y me dice Cañita muy, muy sincero, pero como era él, ahora tendría que ir a programa Vaya V en YouTube y ver si lo metimos. Y dice, sí, Yago, lo que tú quieras, pero yo me voy a bajar. O sea, llegó un punto en el que dijo, joder, yo soy un profesional, aquí me están grabando tal, pero cuando se vio con el tractor aquí y que nosotros íbamos marcha atrás en ese sitio tan estrecho y tal, ahí sí que dijo, yo lo siento mucho, pero me voy a bajar porque no confío, no confío. Y así, o sea, bote pronto un poco es lo que se me ocurre, que dirás tú, pero joder, qué chorrada, ¿no? Pero es que como había tanto de verdad y como te digo que aquí
cuando estábamos en esa situación, también llevábamos una GoPro para no perdernos ese momento, pues así a bote pronto es de lo que a lo mejor no salió que te puedo contar, porque realmente muchas de las situaciones, muchos de los comentarios y muchas de las cosas que decíamos salían, vamos, porque creo que era una de las cosas guays que tenía, ¿no? Es que Cañita, si lo piensas, y lo digo de manera no irónica, si analizas su discurso, muchas veces te das cuenta de que tiene cosas que hemos perdido en el sentido de simplificar la realidad y que si lo escuchas te das cuenta de que es una persona que abstrae la realidad de una manera que muchas veces es más adecuada que cuando sobrepiensas algo y cuando analizas de más algo. Yo recuerdo que en el informativo, ese que hacíais, no sé si se llamaba así exactamente, pero que estabais ahí los dos en un bar, ¿cómo se El Valla llamaba? V, sí, el Es, Valla V, en el pero Bar esa, París. sí, el bar París, exacto. Yo me acuerdo que tú a lo mejor le decías, España destina no sé cuántos millones de euros a tal ministerio, a lo que fuera. Y Cañita te decía, está bien, pero podía ser más. Era una respuesta que si lo analizas, o sea, es aplicable a prácticamente todo, pero sí que podía ser más. Está bien, pero puede ser más. O le preguntabas por Obama, por cualquier tema de política internacional, y Cañita no se inventaba algo que no supiera. Te decía, yo creo que lo está haciendo bien, pero aún lo podía hacer mejor. Te daba una respuesta que es aplicable a muchos, muchos campos, pero que no se la inventa. Realmente abstrae la realidad y te da una respuesta completamente válida. Entonces, posiblemente sea el Confucio de nuestra época o el Maquiavelo incluso. Y yo es que soy un gran defensor de Cañita. No, totalmente. O sea, porque es un tío con unos valores muy marcados y él sabe lo que decíamos antes, el bien y el mal. Entonces, tú a Cañita le puedes decir que a lo mejor hay 5.000 millones de euros para una causa muy noble, que si él piensa que esa causa es muy noble y muy buena, le va a parecer poco ese dinero. Sí, Igual sí. que si tú, claro, igual que si tú le decías, ostras, es que están bombardeando cierta zona, pues ahí se iba a ir a los niños pequeños, a la señora, el que hace la compra, no tienen de comer, tal. Claro, o sea, humanizaba todo. Sí, Entonces, sí. Su lógica era otra. está muy determinada por sus sentimientos y eso es algo que como sociedad hemos ido perdiendo, tendiendo cada vez a más el uso de cifras en lugar de pensar en las personas y todo eso. Y Cañita, su lógica, su manera de razonar, su manera de pensar, sigue estando muy ligada a sus sentimientos, a lo que realmente le dice su corazón. Y por eso yo creo que es un genio artístico, filosófico, referente internacional. Totalmente, Y me quedo totalmente, corto. totalmente. Y te quedas corto, macho. No, yo es que Y lo echo de menos cada día aquellos momentos porque al final el contacto lo pierdes. Pero sí, cada vez que recuerdo pues que hacíamos un informativo en un bar, porque en un bar es donde está la gente y porque él tenía esa capacidad de acercar a la gente y a la calle todo lo que pasaba, pues no se me saltan las lágrimas porque no se me suelen saltar, pero podrían, ¿no? O sea, yo creo que ese análisis que hiciste del programa es exacto, la verdad. ojalá volviera, ¿eh? A mí me gustaría. Si hiciéramos un change.org para que volviera, yo firmaría, la verdad. Tú Sí, también. sí, yo también, yo también. No somos los mismos que éramos, pero yo creo que por los fans ya algo de Cañita, eso siempre se hace. Claro. Él seguro que lo haría, o sea, todo puede ser. Yo como con lo de Eurovisión, macho, yo también, yo lo dejo en el aire. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Es que, y te lo pregunto, ¿se lo has propuesto a la productora? No, No. pero no porque, pero por una razón muy clara, porque el actual director de mi departamento en la productora es el mismo que fue director del Valla V. Entonces, ahí yo, balones fuera, eso no me compete a mí. Él ya sabe lo que fuimos y lo que somos. O sea que el marrón ya queda delegado en otra ventanilla. Pero yo Y, por mí firmaba, claro. ¿Y esa ventanilla es muy grande y está abierta o es pequeñita y puede haber algún resquicio por ahí? No, ahora con el coronavirus está súper Mm. abierta por la ventilación, pero no te creas No, que... Tampoco confíes a corto plazo, no sé, no sé. está Pero yo dejo abierta la pero no entra puerta... más que aire, ¿no?
Claro, exacto, exacto, exacto. Pues la verdad es que es una pena porque yo te digo, yo a veces me saltan recomendados todavía un vídeo de Vaya V y es que lo veo y es que ojalá volviera, de verdad, me gustaba mucho. Yo recuerdo haberlo visto, yo era muy pequeño cuando hubo televisión, bastante pequeño, de hecho, tendría yo, ¿cuándo acabó? Vaya V, ¿cuándo acabó, más o menos? Yo creo que acabamos en 2014 y te diría en 2014. la primera mitad de ese año, 2014 creo que fue cuando acabó. Bueno, pues tendría yo 13 años y lo recuerdo, y haberlo visto en televisión y lo recuerdo y lo echo de menos. O sea, tampoco no lo veía muchísimo porque no veía mucho la televisión tampoco, estaba Mm. más a otras cosas con 13 años, pero sí que lo recuerdo con cariño y me gustaría mucho que volviera. Por eso te quería preguntar si existe alguna posibilidad de que vuelva. Y si vuelve, tienes mi número de teléfono y vemos qué hacemos por Sí, ahí. sí. Que A ver, Yago García cada vez es mayor y hay un Eladio González que es que joven y que estaría encantado de dar el relevo para seguir haciendo esas aventuras. Así que claro, ya lo, claro. eso Sí, ya lo sabes. sí, sí. Eladio cada vez es más joven y yo soy más mayor. Sí, Vale, yo cada te vez lo soy voy a más perdonar, te lo joven. voy a perdonar, pero quiero decir, todo puede pasar. O sea, Mm, yo no negaría la mayor. mm, Pero bueno, hay que mantener la fe, joder. O sea, sí, sí. en televisión, si algo hemos aprendido es que todo cambia y cada temporada es algo nuevo y cada mes hay un programa que se estrena y que parece que va a ser la leche y se va, y hay otros reboots, remakes, spoilers y no sé cuántas palabras inglesas más de cosas que vuelven a flote. Así que la esperanza hay que tenerla siempre, y más en tiempos de coronavirus, macho. Yo mi consejo es ese. Mm. Yo no es que cada vez sea más joven, es que cada vez tengo más experiencia y Ya sigo lo sé, siendo lo sé, joven. lo sé, lo sé, lo sé, lo sé. Pero es que me hizo gracia verme ahí, no, yo cada vez más joven y más... Y yo en plan, vale, venga, hasta luego. Sí. No, la verdad es que yo de verdad que firmaría hacer un programa como ese, porque es que seguro que me lo pasaría genial de ese estilo. Aunque no fuera con, o sea, que no fuera con un Cañita Brava, o sea, me refiero asumiendo tu papel, el que tenías tú, con otro tipo de, en general, grabar aventuras por diferentes sitios, ya sea con un personaje como Cañita Brava que te transforma un momento normal en un momento surrealista y en una bomba televisiva o con cualquier otro tipo de personaje. Me parece algo súper guay y algo que me gustaría hacer. Eso está muy guay. Pero yo no, pero tú aún estás a tiempo porque cada vez eres más joven, pero con más Yo no sé. experiencia. Claro, cada vez soy más joven. Claro, El claro. año que viene hago -1 y tengo más experiencia, por lo que eso está más que resuelto. Y te Joder, quiero... pero sí, dime, No, dime. no, dime. Nada, nada, que vas a conseguir lo que quieras, macho. O sea, no te preocupes, que seguro que si Siendo más empiezas joven cada año, ahora, claro, siendo más joven cada año, no te pongas límites. No te claro, pongas límites. siendo más joven cada año, es jodido que no consiga nada de lo que me proponga, cumpliendo cada año uno menos. ¿Cómo fue el final de V Televisión para ti? Porque se acabó no de manera demasiado repentina, me imagino, así que ya sabíais que se estaba apagando la mecha de una preciosa vela y quiero saber cómo lo viviste y cómo lo vivisteis en general. A ver, son etapas que se abren y etapas que se cierran. Hay etapas en las que uno pues puede hacer más de lo que hizo por evitar las cosas, y hay otras veces que no. Entonces, como en mi caso, pues sí, en el de mis compañeros hicimos todo lo posible porque siguiera, y eran factores exógenos e inherentes un poco a todas las cadenas de televisión digital terrestre que se lanzaron en su momento y que fue un modelo pues no demasiado exitoso en general. Pues ya lo sabíamos y lo llevamos de la manera más estoica que pudimos, ¿no? Algunos nos fuimos recolocando. Yo después, hasta hace poco más de medio año, me dediqué al periodismo y evidentemente, y ahora vuelvo un poco al audiovisual, y evidentemente pues piensas en todo lo que hiciste y sobre todo en el esfuerzo colectivo que supone cualquier proyecto de ese tipo,
pero vamos, al mismo tiempo, pues tienes la suerte de poder seguir trabajando e intentas mirar para adelante, ¿no? Es que no te queda otra, macho. Yo creo que alguien que me escuche que ahora lleve en ERTE mogollón de meses o que esté fastidiado por X motivo dirá, bueno, pero este chaval, ¿qué dice, no? Y entonces, pues hombre, dentro de lo que fue un palo, pero por el esfuerzo colectivo que al final, pues ves oye, que al final, pues cuesta una serie de dinero, no los empleados que hay allí, sino llegar a las casas de los gallegos, si hay una serie de máquinas que hay que mantener encendidas, que todo eso tiene un coste y que no hay ingresos, digamos, que lo sustenten, pues el capitalismo es así. Decía Rodrigo Rato, es el mercado amigo. No es el mejor ejemplo, Rodrigo Rato, pero bueno, nada, se chapa y te buscas la vida, es lo que hay. ¿Y no pensaste en algún momento, por ejemplo, aunque te fuiste reinventando, trabajando dentro de lo mismo, porque realmente todo es comunicación, pero en diferentes cosas, en salir de Galicia? No, porque me reubicaron, digamos, dentro de lo que era la Televisión, estaba en la corporación Voz de Galicia y entonces ya me ofrecieron continuar, pero sí, lógicamente, si no hubiera podido continuar, claro, tienes que abrirte al mercado, tienes que abrir horizontes y tienes que marcharte. O sea, es que el nivel de producción audiovisual es el que es y aquí hay ciertos proyectos que se hacen y si no hay quien te los compre o no puedes estar en una productora que tenga una carga de trabajo suficiente, tendrás que buscar otro sitio, lógicamente. Y por último, que ya llevamos aquí no sé cuánto tiempo, pero bastante, cuéntame qué es lo que estás haciendo ahora, en qué trabajas ahora mismo. Pues mira, ahora mismo estamos ya en escritura de guiones para un nuevo quiz show, o sea, un concurso de preguntas y respuestas que se va a estrenar en Televisión de Galicia este año. No tengo el dato de cuándo exactamente, porque digamos que a nosotros nos lo encargan. Es un formato que ya se está haciendo en otras televisiones autonómicas, realmente es de MediaPro el formato y lo vendió a muchas televisiones autonómicas y aquí Televisión de Galicia pues escogió a nuestra productora para llevarlo a cabo y una vez que ya pues está el formato, porque viene de MediaPro más o menos pensado, nosotros estamos ahora con guiones que en un concurso de preguntas viene siendo preguntas una tras otra, muchas preguntas. Ahora mismo me planteo muchas cosas, pero por obligación me pregunto muchas cosas porque tengo que pensar muchas preguntas. Y después vendrá la selección de concursantes, ¿no? Antes de echar a grabar, haremos un casting y seleccionaremos a los concursantes y aún no sabemos quién lo va a presentar y en esas estoy, en esta parte ya de preproducción, pero que ya es producción, por lo menos para un guionista, porque ya estás trabajando con fuego real y ya estás haciendo las preguntas que se van a hacer, vamos. Cuéntame un poco, hasta donde puedas, un poco más concreto de qué va, porque programas de preguntas hay tantos como preguntas, entonces. Pues yo creo que ahí volvemos un poco a la máxima de la sencillez y como ya está Compáralo estrenado. con compáralo con alguno que conozcamos. Eh, estaría entre Ahora Caigo y Saber y Ganar, ¿vale? Pero digamos que el perfil de concursante es más Ahora Caigo y las Vale. preguntas no son tan difíciles como en Saber y Ganar, ¿vale? Porque es que el perfil del concursante de Ahora Caigo no es el de Saber y Ganar, ni Exacto, parecido. son dos mundos totalmente diferentes. Yo diría que esto es como un híbrido entre los dos concursos. No sé, había un presentador de concurso en su época que era Constantino Romero, Sí, que a hombre. mí en determinadas cosas me recuerda a él. De todas maneras, como ya está estrenado en otras cadenas autonómicas, se llama Atrápame si puedes, en Canal Sur, por ejemplo, o en Aragón Televisión.
Y entonces la gente que quiera, pues ya si quiere puede Sí, lo tener ahí veré. un pequeño adelanto. Nosotros estamos galeguizando todo o que podemos a nivel de preguntas, trayéndolo un poco todo a nuestro terreno para que la gente cuando lo vea pues se sienta un poco identificada con lo que se pregunta, ¿no? Que yo creo que al final eso es importantísimo. Y ya te digo, no sé exactamente el momento en el que se estrenará, pero en esas andamos. A ver Está guay, me lo si recomiendas. tiene... sí, o sea, digamos que no es un programa que digas tú, ¡buah! Es un programa de grandes aspiraciones, pero yo que tuve que verme muchos programas para ir cogiendo el tonillo y tal, es un programa yo creo muy guay para tener de acompañamiento en casa y para cogerle simpatía un poco a los concursantes, porque cada semana van a ser los mismos concursantes, los mismos Ah, tipos mm. concursantes. Entonces, al final, pues ya estableces cierta relación con ellos durante la semana. Y después que tiene el punto guay de cualquier concurso, que es que va a haber un bote con una serie de pasta considerable. ¿Sí? ¿Cuánta? Sí, no lo sé, la cifra exacta no lo sé, pero para que te hagas una idea, ahora mismo en Aragón Televisión el bote es de más de Hostias. 150.000 euros, el bote que hay. Y Voy a ver que mirar eso, porque eh, avísame cuando sean los castings, porque en ETV, que lo presenta Pachi Alonso, un grande, por cierto, de la televisión, ya dieron 2 veces el bote. Y no sé si uno de los botes era también de más de 100.000 euros. O sea que pues nada, tú no es por avísame nada, pero cuando estéis con los castings, porque ahí hay que... lo Claro, vamos a yo no poner soy difícil tonto. para llevarse el bote, pero bueno, Mm. siempre es un aliciente. Es así estilo... Es ligerillo, ¿no? Es simpático, Sí, es... sí, 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 mm, sí. No De es... hecho, pues No es así estilo como tal, como saber y ganar de preguntas no más llega a ese nivel de difíciles. difícil. No, 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 no. O sea, Busca más lo que entretener pone que aprender, ¿no? es entretener y que tú cuando lo veas te sientas un poco pues capaz de responder esas preguntas. O sea, Mm, yo veo saber y ganar y no me salen ni la mitad de claro, las sí. preguntas. Entonces, espero que ahora, incluso sabiendo las respuestas, porque yo esté haciendo los guiones, me sepa alguna más. Porque si piensas, por ejemplo, en pasapalabra, ¿Sí? ahí lo más llamativo quizás sean los concursantes que son muy listos, que tú los ves y dices, qué listo es este tío, y lo ves y lo sigues y hasta tienes cierto fanatismo por el concursante que te guste, que siempre suele haber ahí dos en la cresta, pero no es como tal un programa como Ahora Caigo o como Boom, que te puedes reír en algún momento dado por, ya te digo, cuando tiran al concursante en Ahora Caigo, cuando les explota la bomba en Boom, así más cachondillos, es del palo de estos últimos, ¿no? Eh, sí, o sea, no nos vamos tanto a hacerle putaditas a los concursantes, sino es formato clásico de pregunta-respuesta y que un poco sea accesible a todo el mundo y nos vamos a traer a Galicia todo el formato, todo lo que podamos para aprender, pues oye, al final de una pregunta pues puede salir un sitio guay para visitar, por ejemplo, un datillo de un Mm. equipo de fútbol que no conocías, un cantante de un grupo de música que tampoco. Entonces, siempre es hacer país y conocernos un poquito más, siempre es un potencial. Pues yo creo que lo podemos ir dejando por aquí. Me gustó Vale, mucho hablar contigo, Yago, me lo pasé muy bien. encantado. Ya habíamos hablado de antes, no es la primera vez que hablamos, por eso a lo mejor tuvimos menos formalismos al principio, porque Sí, es un poco tontería si ya nos conocemos estar con el usted y con ciertos sí, 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 sí. formalismos que sobran cuando realmente sobran. Mm. Y nada, lo que te digo, que me lo he pasado muy bien, me ha gustado mucho y que te dejo a ti que digas ahora lo que quieras, mandar un mensaje, un discurso, lo que más te apetezca para despedir el programa. Nada, agradecerte la llamada. La verdad es que ya cuando me contactaste por primera vez me gustó un poco porque tenías ese recuerdo de lo que yo había hecho en televisión y te pude echar un cable para un trabajo de la facultad. Entonces, Mm. oye, pues perfecto, ¿no? Y agradecerte a ti eso, que pensaras en mí un poco por el recuerdo que tenías y sobre todo, pues por lo joven que eres y por, digamos, quizás las ganas y la curiosidad que tú tienes por este mundillo, pues hay otra gente que está viendo
esta entrevista, pues porque quiere dedicarse a este mundillo y tiene esa vocación, decirles que no lo hagan. En sabiendo que no vas a ganar que se curen en salud dinero, y que no se metan en esto. En sabiendo que no vas a ganar mucho dinero, si te gusta, pues dale para adelante y no pierdas la fe y los ideales que tengas, yo ya te voy a decir que los puedes ir perdiendo un poquito, pero que, como decía Darwin, la especie se adapta al medio y que siempre vas a poder darle un poquito la vuelta y ubicarte, ¿no? Entonces yo creo que el optimismo ya lo mencioné en un momento de esta entrevista, entonces toda esa gente joven que se quiera dedicar a eso, pues nada, pues que lo haga, que lo haga. Yo ese es el mensaje que quiero decir y eso, y que no se va a hacer de oro al mismo tiempo. Esas son las dos claves. Aquí nadie va a ser Scorsese ni Coppola, ninguno vamos a... No, no creo, la verdad es que no lo creo. Pero aún así, eso, yo también comparto tu visión de que cuando existe vocación y pasión hay que ir a eso porque es lo que tiene significado, lo que le da significado a la vida. La vida tiene significación y hay que darle significado, que es hacer lo que uno quiere. Así que, sin más, con este mensaje tan bonito, vamos a despedir. Este programa va a estar disponible en todas las plataformas digitales, en Spotify, iVoox, YouTube y las que siempre suele estar. Y nada más, si lo estás viendo en YouTube, puedes dejar un comentario diciendo qué te ha parecido. Puedes suscribirte. Y si estáis para en no YouTube más. Y queréis ver el Vaya V otra vez, programa Vaya V en YouTube. Lo ponéis también podéis verlo y todos contentos. Y cuanto más contentos, pues mejor va el mundo. Y cuanto mejor va el mundo, pues más programas de Radio hay y más posibilidades de que vuelva Vaya V hay también. Esperemos. En algún momento pasará. Veremos a Cañita en Eurovisión después de la pandemia mundial y nos lo contará en Vaya V. Seguro. Ojalá sea así. Pues nada, Yago, muchas gracias y nos vemos. Gracias, Eladio. Gracias. Hasta luego. Chao. Chao.